Buenas, ¿cómo van? ¿Todo bien? ¿Qué onda, Santi? Buenas, buenas, acá estoy de nuevo. Y me ¿Todo trajiste de tranquilo? nuevo. Otra vez. Me gustó mucho la pasada y bueno, dije, ¿qué onda? ¿Por qué no hacemos una nueva con otro temita copado? Y bueno, me gustó la dinámica que Sí, tuvimos. estuvo copado, la verdad la pasé bien y tuve buenas referencias, así Bueno, que genial. feliz de estar acá de nuevo. Bueno, gracias, Santi. Bueno, hoy te traigo un tema A ver, que para mí está medio en auge pensarlo a raíz de los grandes relatos que está teniendo hoy en la opinión pública, ciertas dinámicas de aislar a las personas que piensan distinto. ok. Bueno, hoy traje la teoría de las placas del silencio. ¿Sí? Es la teoría de opinión pública de una politóloga alemana, que es Elisabeth Noel Neumann, que habla básicamente de que el individuo tiene una percepción de su ambiente social en términos de la opinión pública. ¿Sí? Y que la opinión pública lo que genera en el individuo es como una fuerte cohesión, pero también una fuerte coerción, ¿no? Tipo, Ujú. vos tenés problemas para decir lo que tenés ganas de decir o para plantear alguna postura cuando la opinión pública está muy radicalizada o está muy tendiente a generar ambientes de aislamiento social cuando no pensás igual a esa opinión de la mayoría. Entonces me parecía interesante traerlo porque hoy hay una dinámica de dos enfrentamientos de opiniones mayoritarias y hay pocos actores sociales y políticos que dejan atrás esa dinámica del silencio, de la espiral del silencio, y prefieren decir lo que tienen la valentía de decir lo que piensan, ¿no? Yo pensaba, por ejemplo, en el pobre Martín Lustó, que está siendo atacado por la Sí. opinión pública, lo están destrozando básicamente por plantear una postura distinta a lo que piensa la mayoría, o la mayoría, ¿no? Porque hay dos grandes relatos, ¿no? De que todo está bien, si avanza el gobierno con estas modificaciones, estas leyes que está impulsando para generar gobernabilidad, y o que todo está mal, ¿no? Desde el otro lado. Entonces hay una postura diferente, otro actor social que plantea eso y está siendo baneado, defenestrado, porque básicamente no entra en esta dinámica de la espiral del silencio. Entonces me parecía interesante por ahí hablarlo desde ese lugar. Ok, a ver, lo que vemos hoy en el panorama argentino, y de hecho creo que ya hace un tiempo, ¿no? Es dos pensamientos políticos hegemónicos, ¿no? Podría decirse peronismo antiperonismo, una dicotomía que viene hace tiempo, o en este caso, mileísmo contra kirchnerismo, ¿no? Que es lo que estamos viviendo hoy. Y de hecho, la palabra kirchnerista es utilizada por el oficialismo como forma denigratoria para los pensamientos de Martín Lustó en este caso, ¿no? Que tiene su propio partido, que la Unión Cívica Radical tiene su propia forma de pensamiento, que no está atada a ninguna de las dos dinámicas que se plantearon dentro del Congreso, pero aún así todo se utiliza para decir, vos estás con Vendepatria Sí. o kirchnerista, ¿no? Como algo que es y al mismo tiempo no es. Es curioso en esto que decís vos de la espiral de silencio, que bueno, vamos a entrarnos un poco más en por qué se llama así y de dónde viene, pero es curioso cómo tener una voz propia o tratar de tener una voz propia es algo que termina generando que el colectivo de la gente, el pensamiento, esa opinión pública formada por toda la sociedad, termina condenando y aislando, ¿no? Como si tener un pensamiento propio fuese algo que está mal dentro de esta sociedad que ve blanco y negro, ¿no? Sí, 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 tal cual. Bueno, si quieres te doy unos datos más o menos de Sí, la autora como para poner en contexto dale. la teoría de la espiral del silencio. Bueno, Newman es una persona que en su juventud se afilió al Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Ah, Eh, sí, pequeño. Qué partido, ¿no? bueno, complicado. Tuvo una juventud complicada donde ella también se le critica mucho esta teoría de la espiral del silencio porque como que intenta justificar, ¿no? ¿Por qué su afiliación en ese momento? Entonces, lo que dice ella es que entró precisamente en esa dinámica de la espiral del silencio porque la sociedad estaba muy convencida del proyecto nacional socialista, ¿no? Entonces, estar en contra de esa Alemania de Hitler era estar en contra de la Alemania, de la Alemania en general, del Claro. crecimiento que estaba teniendo, porque era real que Alemania estaba saliendo de una crisis posguerra y que fue generada por este personaje que después terminó en lo que terminó, ¿no? Pero tuvo mucha relevancia y mucha cohesión social el nazismo en Alemania, ¿no? También ahí hay que pensar hasta qué punto la sociedad es cómplice de lo que genera, ¿no?
Y Newman entró en esa dinámica. Ella dice, bueno, yo entré en la dinámica de la espiral del silencio por miedo al aislamiento social, porque si no me tenía que ir, o porque si no también podía ser una víctima de este régimen, ¿no? Entonces ha sido muy criticada por eso. Y algo que me generó, que me pareció copado que acabaste de traer, es que inclusive yo creo que el Partido Radical ha entrado en esa dinámica también, Sí. o por lo menos algunos sectores, porque hay un actor clave que es Martín Lustó, que se para ante esa dinámica de la espiral del silencio y dice, bueno, no, yo voy a decir lo que pienso, creo que hay otras soluciones mucho más racionales y creo que hay otra parte del partido que está entrando en los juegos de la opinión pública, ¿sí? Que siente que la opinión pública va para un lado, ¿no? Tipo, bueno, hay que darle gobernabilidad a Milei. Bueno, tratemos de darle la gobernabilidad, tratemos de generar un ambiente mucho más ameno con el gobierno, tratemos de no perder los recursos, ¿no? Pienso en los gobernadores, y están entrando en una dinámica de dividir, ¿no? La opinión Sí. pública de un partido que debería estar mucho más unido en ese sentido. Pero bueno, en ese sentido me parecía copado traer la espiral del silencio también y pensarlo, por ejemplo, con el tema de las redes sociales. Ajá. Cómo las redes sociales hoy tienen el problema de que no son actores de carne y hueso, sino que son ejército de personas, de trolls, que también te generan una dinámica de opinión pública mayoritaria y donde vos quizás tenés una postura, comentás alguna publicación, generas algún contenido y estás baneado, estás totalmente defenestrado por estos personajes que no sabemos si existen o no Claro. y que generan una opinión mayoritaria y te hacen entrar en esa dinámica del silencio. De bueno, mejor antes que no sé, aislarme de la sociedad, aislarme de lo que sería la calle virtual, ¿no? Que es X, o ex Twitter, o Instagram, TikTok. Bueno, prefiero no decir nada, prefiero ser cómplice de ciertas posturas y bueno, ahí también es como un problema para pensar la discusión pública. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos con los grandes relatos? ¿Somos actores independientes? ¿Cómo pensamos a la discusión pública en ese sentido? Sí, me parece interesante. Bueno, pensaba, ¿no? Una dicotomía, vamos a algo un poco más alegre, ¿no? El año pasado Argentina terminó, el año pasado, 2023. Argentina terminó ganando el Mundial. 2022. 2022. Argentina terminó ganando el Mundial. En ese momento, la opinión pública era, todas las cosas dicen que Argentina va a ganar este Mundial, ¿no? Estamos como en esa dinámica de creer y de opinar todos lo mismo. ¿Qué hubiese pasado si alguien decía, bueno, hay que ser un poco más cauto, no te bajes de esto? Era condenado Tal cual. dentro de algo que es un deporte, ¿no? Y no estamos hablando, obviamente, después eso se termina traspolando a cosas más serias como tienen que ver como lo que tiene que ver con la idea de un país, ¿no? Con Sí. las políticas y con la economía de un país. Pero bueno, me parece que era algo que se me vino, ¿no? Justamente que vos decías sobre la autora en ese contexto de Alemania, estaban medio subidas a la del Tercer Reich. Entonces Claro. era como, bueno, no nos podemos bajar de ser un imperio y de make Alemania great again o hagamos a Argentina grande de nuevo, ¿no? Algunos discursos que vuelven y que están en boga en este tiempo. Es como, si vos te animás a pensar distinto a lo que está hegemonizado, estás condenado a no pertenecer a esa sociedad. Y al mismo tiempo pensaba en este accionar que trajiste vos de las cuentas falsas, ¿no? O de los trolls, que terminan generando una opinión pública que no es tal. Pero claro, con tal de pertenecer, somos capaces de tragarnos nuestra propia voz. Claro. Y hay algo que me gustaría compartir con vos, Luis, que tiene que ver con las fake news. Fake news comprendidas dentro de un ámbito político, ¿no? Ya no estamos hablando de la noticia falsa de se murió Phil Collins, sino realmente... O de Chomsky. O lo de Chomsky, sino realmente noticias falsas con un fin político y con la victoria de una campaña electoral, ¿no? Y en cómo... hace poco estaba leyendo, bueno, Byung-Chul Han y también a otro actor que, disculpen mi falta de rigor científico en esto, no lo voy a poder citar porque la realidad es que me olvidé, pero el ensayo decía y analizaba sociológicamente cómo Trump se convirtió en esa estrella de las redes sociales en 2018 que lo terminó catapultando a la presidencia de los Estados Unidos, ¿no? Y lo que decía es, nuestra realidad, nuestras sociedades están armadas en base a una verdad, a lo que es el hecho, ¿no? Algo fáctico. Por ejemplo, este micrófono es negro, ¿no? La mentira
es la contraposición, cuando alguien dice una cosa que no es la verdad de ese hecho. Ahora bien, el fenómeno que se formó con Trump es, en este momento de tanta información y tanta volatilidad de la información y tanto bombardeo informático, lo que terminaba pasando era que Trump podía generar una realidad que no existía, pero que esa realidad terminaba existiendo para todos sus fans, ¿no? Para toda la gente que lo seguía. Entonces terminaba creando una realidad paralela que obviamente después con los hechos era muy fácil de refutar, pero el daño ya estaba hecho. Las personas que a través de su sesgo de confirmación del Partido Republicano, por ejemplo, en Estados Unidos, querían y buscaban que esa noticia fuese verdad, iban a decir que era verdad independientemente de si era... Hasta las últimas consecuencias. Sí, de si tenía un asidero fáctico o no, ¿no? Sí, Es tremendo. Y me parece que es algo de lo que se viene ahora, ¿no? Que es lo que estamos viviendo. Estos actores como por ejemplo Trump, Milley, inclusive yo creo que Lustó también, son personas que han desafiado a la opinión pública. Si vos te pones a pensar, por ejemplo, Milley es una persona que no entró en la dinámica de una espiral del silencio contra el progreso, claro, o del progresismo, ¿no? Él salió, redebatió diversas cosas que hacía mal, ¿no? La política kirchnerista durante años, y fue una voz que fue surgiendo y fue sacando cosas a la luz y generó, quizás en las personas que no se sentían políticamente correctas al lado de Milley, pero generó silencios, ¿no? Y las encuestas daban como un Milley que quizás no llegaba ni siquiera al balotaje, ni siquiera llegaba y pasaba a las generales, y lo que dio fue el resultado totalmente opuesto, ¿no? Y lo tenemos como presidente. Trump tiene un recorrido similar. Y me parece que lo que hace Lustó también está bueno en ese sentido, que desafía, ¿sí?, posturas de opinión mayoritarias y genera que la gente quizás reflexione en su interior. No lo diga porque tiene miedo a la opinión pública mayoritaria, a ser defenestrado en las redes sociales o quizás públicamente, pero que genere una especie de incomodidad, ¿no? Que diga algo diferente a lo que venimos diciendo, de que, bueno, todo está bien con este gobierno, hay que darle gobernabilidad, o no hay que darle nada, no hay que darle nada a este gobierno, no hay que darle gobernabilidad porque todo es nefasto, ¿no?, para las políticas públicas de este país. Bueno, eso me parece interesante pensarlo también, ¿no? Como Lustó, una persona que está desafiando, ¿sí?, a la opinión pública y generando quizás en el silencio de otras personas que no quieren acompañar públicamente eso, pero quizás electoralmente lo hagan en un futuro, ¿no? Como le pasó a Milley y como le pasó a Trump, ¿no? Es como una estrategia de desafiar a la opinión pública, porque si vos, como está haciendo de nuevo, hablemos de nuevo el Partido Radical, como está haciendo una parte del partido, de simplemente acomodarse a lo que cree que está bien, ¿no? Bueno, Milley está midiendo bien en las encuestas o sigue midiendo bien en términos de gestión, bueno, vámonos para este lado. Sabemos que está mal, pero bueno, quizás la gente no se equivoca. Se nos pega alguien. Bueno, ser totalmente críticos de esa opinión pública que a veces es, bueno, los medios hegemónicos, los periódicos, los noticieros, las redes sociales, son los que la crean, ¿no? Entonces, bueno, me parecía por ahí interesante pensarla desde ese lugar. Entender que la opinión pública nos puede generar un poco de miedo desafiarla, pero no tenemos que pensar que decir lo que queremos o pensar racionalmente algunas posturas nos van a aislar de la sociedad. Para mí me parece muy valiente salir y defender nuestros ideales más allá de lo que piense la gran mayoría, porque nada, entras en una dinámica de rebaño también, ¿no? Tipo, no tenés autonomía. Entonces, en ese sentido, me parecía copado como traer el tema. Sí, para que no caigamos en el espiral de silencio, ¿no? Me parece importantísimo. Y bueno, cuéntenos ustedes qué es lo que piensan, qué es lo que opinan sobre esto y cuáles son sus puntos de vista, ¿no? Bueno, nada, Santi, muchas gracias. Vamos a ver cómo va la selección hoy. Sí, vamos a ver. Que hoy inicia la Copa América y bueno, nos vemos en unos 15 días. Nos vemos, Luisito. Chau, chau. Chao, Santi. Chao.